Motivados por conocer los códigos que caracterizan a una generación, decidimos aceptar la invitación de Visión Humana para realizar junto a ellos este estudio, el cual busca comprender cómo la época en que nos toca vivir nos tipifica y determina lo que somos. ¿Cuáles son las principales actitudes de estos grupos en sus estilos de vida, en el plano del consumo, que facilitan abordarlos como segmentos estructurales de nuestra sociedad y mercado? La mirada de los grupos etarios desde la perspectiva de su biografía actual, desde lo que comparten en el hoy, es la mirada tradicional. La pregunta es, bueno, ¿podríamos empezar a entender los grupos etarios también desde el punto de vista de la historia compartida, dado la similitud de edad de las personas que componen estos grupos? Entonces, desde estas dos perspectivas surge esta inquietud de entender las generaciones de chilenos en nuestro país. ¿Cuál es nuestra visión generacional? ¿Cómo nos vemos? ¿A qué generaciones nos autoascribimos? Tiene que ver con ese tema. Segundo, ¿quién nos determina generacionalmente? Es una pregunta interesante, es decir, bueno, las generaciones de chilenos, ¿a qué obedecen? ¿A determinancia de qué tipo de factores? Nosotros escuchamos permanentemente algunos clichés, ¿no? El cliché de la música, en el sentido de que las generaciones se asocian mucho a la evolución musical y a los estilos musicales. Bueno, ¿cuánto de eso pesa respecto a otras dimensiones? ¿Qué dimensiones y épocas nos determinan generacionalmente? Acá la pregunta era, bueno, de todos los factores de la vida social, de todos los ámbitos de la vida social que se pesquisaron en este estudio, ¿cuáles determinaban más generacionalmente? Nosotros vamos a hablar del concepto de marca. Es decir, entendemos este fenómeno como un fenómeno de marcaje histórico, tanto de dimensiones como de épocas. Es decir, el supuesto acá es que las personas son un depósito de marcas históricas. Y la pregunta es, bueno, esas marcas, ¿de dónde provienen en general? ¿De qué dimensiones? De la vida política, de los cambios en el ámbito de la sexualidad, de los cambios de la conformación de la familia, etc. Y también particularmente cuáles son las épocas en que las personas son más marcadas. A nosotros nos pareció muy interesante como universidad la aproximación del ámbito de las generaciones. Claramente los grupos etarios y los temas relacionados con el ciclo de vida son una de las variables de segmentación más relevantes cuando uno participa o se involucra en el mundo de las comunicaciones y del marketing, pero muchas veces pasa lo mismo que ocurre con los grupos socioeconómicos, que la segmentación queda a un nivel muy descriptivo, casi como con cortes, ¿no es cierto?, y orientaciones a mujeres de tal edad, etcétera, pero sin mucha profundidad en términos de entender las características de los segmentos. Y en ese contexto, el ámbito del mundo de las generaciones, que incorpora una dimensión más histórica, más contextual en la comprensión de los grupos etarios, nos pareció muy interesante como aproximación. Todos los chilenos adoramos una comunidad en la cual no vamos a poder vivir. En algunas investigaciones que yo he hecho, he llegado a la conclusión de que el problema de la delincuencia no es la delincuencia. El problema de la delincuencia es que no conozco a los demás. Entonces el problema de la delincuencia es que desconfío porque no conozco. Y entonces, en el fondo, a mí me terminan asaltando 8 veces al día en vez de 0,0001, que es lo que ocurre, porque siento que me asaltan cada vez que no conozco a alguien y me asusto. Entonces el problema de la comunidad perdida para nosotros en Chile es muy significativo, nos duele mucho. En ese sentido, creo que la mirada de una generación sin duda aporta valores, o sea, tiene valor, el valor en sí misma, sobre todo cuando se trata de consumo. Creo que las últimas láminas ahí tienen bastante de aquello, o sea, cómo la gente se aproxima en forma diferente en su vivencia concreta, en su subjetividad. Para eso me gustaría también plantear que en el fondo lo que a mí me sorprende del estudio es cómo las personas, las distintas generaciones tienen por lo menos, o una generación así, uno podría identificarla como una forma, y en esto no es mío, esto está escrito
Foucault es una de las personas que lo plantea como una forma de conocimiento. O sea, una generación es una manera de aproximarse a la realidad, una manera de comprender el mundo, una forma, por decirlo, usando algunos conceptos quizás border con la sociología, de Bourdieu es como un hábitus particular de una generación. Es decir, la forma de apropiarse del conocimiento es muy distinta hoy día de lo que era. Eso no cambia en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo le pasa lo mismo. El problema es que las organizaciones tienen otra agenda política. Tienen una agenda política de la rentabilidad, etcétera, y el individuo que ingresa a la organización tiene su propia agenda política, que también es individualista. Entonces tú tenías un sujeto que, viendo señala el estudio, que es corporativo, familiar, afiliativo, por otro que lo que anda haciendo es buscar. A mí me pasa en mi trabajo, yo llego a conversar con product manager que van a trabajar una marca. Yo trabajo en una empresa, asesoro una empresa muy grande de la plaza hace 15 años. Y yo siempre que empieza una reunión, el gerente general dice: este es el tipo del equipo de marketing más antiguo que tengo. Eso es externo. Me pasó una vez que estaba haciendo una investigación sobre política, qué sé yo, y había una generación específica donde los hombres votaban muchísimo más que la media por el no. O sea, por la concertación. Y entonces yo dije: esta es la generación del no. La generación de... Y entonces vi el perfil de los tipos, y el perfil que vi era el perfil era como mirar el tipo que cruzó el puente, que es una metáfora muy linda que hace la campaña de Norte, cruzó el puente, del jovencito con la camisa blanca, digamos, que está cruzando el puente hacia el Nuevo Chile. No sé, no funcionó, ya lo saben, pero en definitiva, el cruce del puente. Esa generación. ¿Cuál es la gracia de esa generación? Esa generación, en términos estrictos, la generación es la que siente haber derrotado al padre. El padre del Chile actual, es Pinochet, y esa generación derrota al padre. Entonces es una generación muy significativa, se la siente muy, muy potente, digamos, una generación que siente que su vida se definió ahí, y es tan potente la historia, esa historia que lo inunda todo. Esto nos lleva a pensar de que en el fondo nosotros sabemos que existe la política, nos resulta significativa, pero jugamos en Chile a que no la vemos, jugamos a que no nos importa, que eso se desifica y se establece el objeto. Ese juego elusivo, una cosa importante, es lo que a mí me hace pensar en lo que decía al principio, en esta cosa de la no adultez. Yo sé que hay cosas que me definen, que son importantes, pero yo no quiero salir de mi zona de seguridad, de mi zona de protección, yo quiero quedarme en esta tranquilidad que significa no tener que pensar en